Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Espero que estén muy bien y que, bueno, este tema les sirva muchísimo. El día de hoy vamos a ver la irrigación del encéfalo y de la médula espinal. Es muy importante saber este tema. El siguiente es cerebro como tal, pero quise hacer antes este tema porque es de los aspectos más importantes debido a que cualquier alteración dentro del encéfalo, por ejemplo una embolia o cualquier situación que haga que una rama arterial se tape, va a generar que haya complicaciones muy feas, incluso terminando con atrofia cortical o, o necrosis de distintas zonas. O sea, ya es algo muy complejo. Entonces quise abordar antes este tema y bueno, espero que les agrade. Antes de comenzar, me gustaría decir que la verdad, el tema de la irrigación del encéfalo es un tema complejo, por eso el día de hoy solamente vamos a ver las generalidades y las arterias principales. Hay muchísimas ramas, pero en este caso vamos a observar las principales divisiones. La irrigación como tal del encéfalo viene desde la carótida interna y de la arteria vertebral, que la arteria vertebral es una rama directa de la subclavia, lo vamos a ver un poquito más adelante, y la carótida interna pues es parte de la rama de la carótida, ¿no? Cuando sale como tal de este tronco de las principales arterias que salen directamente de la aorta, sale la carótida, luego se bifurca en la externa y la interna, y en este caso el encéfalo recibe de la carótida interna, pero lo vamos a explicar mejor más adelante. Bueno, pasando a esto, vamos a empezar a hablar de la carótida interna. La carótida interna, tal y como se alcanzan a dar cuenta en este punto, viene de la carótida común y se divide en una carótida externa y una carótida interna. La carótida externa pues va a dar grandes ramas a todo lo que es la región masticatoria y otras zonas del rostro, mientras que la arteria carótida interna es la que va a penetrar hacia el encéfalo. ¿Cómo penetra? Penetra hacia el conducto carotidio. El conducto carotidio es un espacio que existe en la porción anterior del hueso temporal, ¿ok? Al penetrar por el conducto carotídeo se empieza a tener varias ramas, que son las que vemos en esta partita de acá, pero ahorita las vamos a ir mencionando poco a poco. Va a terminar saliendo y penetrando ya como tal el encéfalo por delante del proceso clinoides anterior, que si recuerdan es básicamente esta parte de los mismos huesos de la base del cráneo, en esta porción del esfenoides, ¿ok? Entonces vamos a ver que existen unas ramas principales de la carótida interna. En este caso vamos a hablar de la arteria oftálmica, que es una rama mediana de esta y que sobre todo va a tener un curso anterior, es decir, se va a ir hacia esta posición. De hecho, si se dan cuenta aquí en este pequeño esquema está la arteria oftálmica. Este es el polígono de Willis que vamos a explicar un poquito más adelante. La arteria oftálmica puede irrigar la zona del ojo, o sea, principalmente porciones de cuero cabelludo a nivel de la región frontal, sobre todo es decir, el hueso frontal en esta región de acá, los senos etmoidales y los senos frontales, es decir, también ayuda a la irrigación de parte de senos paranasales y la región del dorso de la nariz, ¿ok? Entonces básicamente se ocupa de esta posición de acá, en donde está demostrando el cursor en este momento, sería la región oftálmica o la región que irriga la porción de la arteria oftálmica, que es rama directa de la carótida interna, ¿ok? Después vamos a estar viendo a la cerebral posterior, que la cerebral posterior es esta ramita que viene por aquí y que también se puede llegar a confundir en gran parte con la región del tronco basilar, que el tronco basilar lo vamos a ver un poquito más adelante. Perdón, la comunicante posterior que da la cerebral posterior. Es decir, en esta porción de acá podemos encontrar que la arteria comunicante posterior, que es una rama directa de la carótida interna, casi siempre en su bifurcación, que es esta que viene aquí, da una rama más pequeña que se denomina la arteria cerebral posterior, que es esta que viene por acá y que se termina uniendo con el tronco basilar. La siguiente es una arteria coroidea, que es mucho más pequeña. Pero no es la más pequeña es el cerebral anterior, ahorita lo vamos a mencionar. Esta arteria coroidea, que es igual a una rama directa de la carótida interna, va a irrigar al cuerno posterior del cuarto ventrículo, ¿ok? Si ustedes recuerdan, los ventrículos se pueden dividir básicamente en un cuerpo y en sus cuernos, ¿no? En su cuerno anterior,
en la porción media y en el cuerno posterior, ¿no? En este caso va a estar irrigando el cuerno posterior, ¿ok? Este cuerno posterior del cuarto ventrículo. Después vamos a tener la arteria cerebral anterior, que es la más pequeña de las ramas directas de la carótida interna, ¿ok? Esta cerebral anterior se va a unir con la comunicante anterior, o va a tener un tramo directo que es una unión que forma un puente básicamente entre las dos cerebrales anteriores. Hay una cerebral anterior pues de la derecha y una cerebral anterior de la izquierda, porque hay que recordar que tenemos dos carótidas internas, no cursan a cada lado. Entonces estas carótidas se unen en un punto medio, en un puente, gracias a la arteria comunicante anterior. Van a tener ramas corticales que sobre todo van a irrigar gran porción del giro precentral, es decir, antes del surco central, y que por lo tanto van a estar asociadas con el área, con las áreas de esta región precentral, ¿no? Y luego vamos a tener la arteria cerebral media, que es esta que viene aquí, que es la rama más grande de la carótida interna dentro del encéfalo. Esta va a irse hacia la región cortical lateral, es decir, en esta porción de acá, y por lo tanto va a estar asociada con el área motora. Si se dan cuenta, aquí tenemos un pequeño esquema rápido del polígono de Willis. El polígono de Willis es una región muy importante porque gracias a ella sentamos la base de toda la irrigación encefálica. En este caso lo podemos aprender de la siguiente manera. La arteria cerebral anterior, que está a ambos lados, se une gracias a la comunicante anterior. Luego, esto es cerrando el círculo por delante, las ramas directas de la arteria de la carótida interna. Luego vamos a tener ramas desde la región posterior, o en la región posterior, como la arteria cerebral posterior, que se une al tronco basilar, y que en este tronco basilar se une a la otra porción o sea, lo de adelante se une con lo de atrás gracias a la comunicante posterior. Entonces vamos a tener dentro de las arterias importantes, por así decirlo, del polígono de Willis, la carótida interna, la vertebral, que ahorita lo vamos a observar, y de la carótida interna pues obviamente la cerebral anterior, la comunicante anterior, la comunicante posterior y obviamente la ramita de la cerebral posterior. Además de la porción sanguínea que da la arteria cerebral media. Ahora, vamos a hablar de la arteria vertebral, ¿ok? La arteria vertebral, como les digo, es una rama de la arteria subclavia. En este caso penetra por el foramen magno, que recordemos que está en el hueso occipital, y puede llegar hasta la región subaracnoidea, es decir, puede ayudar en esta parte de lo que es las meninges, no directamente en la parte subaracnoidea, y por lo tanto irriga de gran manera o está muy pegadita en este sentido. Tiene dos ramas principales, las de la porción craneal y las de la arteria basilar. Que la arteria basilar básicamente es cuando las dos arterias vertebrales se unen en un solo tronco, que es el tronco basilar o la arteria basilar. En este caso, las ramas principales de la porción craneal van a ser, por ejemplo, las arterias meningias, que sobre todo estas arterias meningias van a dar lugar a las arterias cerebelosas posterior-inferiores, que van a estar irrigando una región posterior-inferior del cerebelo. Vamos a tener también a la espinal posterior, que va a estar dando o va a estar ayudando también a formar las ramas posterior-inferiores para el cerebelo. Vamos a tener lo que son las arterias espinales anteriores, es decir, ya tenemos espinal posterior que da cerebelosa posterior inferior, y la espinal anterior, que esta espinal anterior va a pasar por delante del bulbo y la médula y les va a ayudar en su irrigación. La arteria cerebelosa posterior inferior, que se alcanza a ver en esta región de acá, va a ser una arteria muy grande y que, como les digo, va a estar irrigando principalmente las regiones del cerebelo, vermis y el cuarto ventrículo, sobre todo en estas regiones más de atrás, ¿no? O sea, más posteriores, y la cerebelosa anterior o inferior anterior va a estar irrigando las porciones anteriores, tal y como su nombre lo indica. Entonces, la gran ventaja aquí de las arterias en el encéfalo es que el mismo nombre de la arteria te dice que está irrigando. O sea, si te dice que está
En cuanto a la cerebral anterior, pues sabes que es la porción anterior del encéfalo que se une por una comunicante anterior, o sea, ya sabes que está uniendo las anteriores y que por lo tanto se va a estar asociando con las demás arterias que tenemos alrededor. Y finalmente las arterias medulares, que van a estar irrigando a lo que es la médula oblongada, también conocida como el bulbo. Ahora, como les estaba explicando, la arteria basilar es la unión de dos arterias vertebrales, o sea, pasan juntitas. Y cuando pasan juntas, pues van a terminar siendo este tronco basilar. De las arterias principales van a ser las arterias pontinas, por ejemplo. Que las arterias pontinas, que son estas que vienen acá, o sea, son las ramas del tronco basilar directamente, van a estar irrigando a todo lo que es el puente. ¿Ok? Recordemos que en esta porción del tronco del encéfalo hay tres regiones importantes: el bulbo raquídeo, el puente y el mesencéfalo. ¿Ok? Y en este caso, las pontinas pues van a estar irrigando al puente. Luego vamos a tener a la arteria laberíntica, que esa arteria laberíntica aquí en el esquema no se muestra, pero va a ser la que va a estar irrigando gran parte del oído interno. Después vamos a tener a algunas ramas de la arteria cerebelosa antero e inferior que se van a estar terminando de salir, por así decirlo, de este mismo tronco basilar. Como les estaba diciendo, básicamente la porción posterior, por así decirlo, de esta arteria vertebral va a estar dando la región cerebelosa postero e inferior, mientras que la región más anterior, que está ocupada básicamente por el tronco basilar, va a estar dando la región o la arteria cerebelosa antero-inferior, ¿ok? Que esta cerebelosa antero-inferior va a estar ayudando a irrigar el cerebelo, al bulbo y al puente, muy similar a lo que hacía esta. Sin embargo, en el caso del cerebelo, pues va a estar irrigando su porción anterior, mientras que la otra, pues era la región posterior. También van a estar otras arterias directas del tronco basilar, como la cerebelosa superior, y en este caso no se muestra, pero por aquí estaría una cerebelosa posterior. En este caso la cerebelosa superior o anterior va a estar irrigando la zona del puente del encéfalo y la región de la glándula pineal. Mientras que la cerebral posterior, que pues en este caso no se alcanza a ver en el esquema, va a estar ayudando a todo lo que es la corteza visual, porque penetra en el lóbulo temporal y el lóbulo occipital, sobre todo el lóbulo occipital, que es el que se carga de la corteza visual. Además, ayuda a estar en la región del tálamo y el núcleo lenticular, ¿ok? Que el tálamo hay que recordar que es esta gran masa que está a cada lado del encéfalo a nivel de estas porciones del cerebro medio. Ok, ahora vamos a hablar del círculo arterial cerebral. En este caso, el círculo arterial cerebral o polígono de Willis es básicamente una estructura vascular muy importante, porque gracias a ella tenemos la base de lo que es la irrigación del encéfalo. De aquí se derivan las arterias más pequeñitas que tenemos en todo el encéfalo. Sin embargo, para conocer esto es importante saber de dónde vienen y saber que la porción anterior básicamente viene de las carótidas internas y la porción posterior viene de la arteria vertebral, o de las vertebrales, mejor dicho. Una disculpa. En este caso del polígono de Willis o círculo arterial cerebral, vamos a tener sobre todo que se une o se genera gracias a la arteria comunicante y cerebral anterior. Recordando que la cerebral anterior es básicamente una rama directa de lo que es la carótida interna, que se unen las de ambos lados gracias a la comunicante anterior, que se muestra en este cuadrito azul. Luego la porción de anterior con la porción posterior se une gracias a esta unión directa de la misma carótida interna cuando viaja por la cerebral media, y tenemos la porción de la comunicante y la cerebral posterior. En este caso aquí encontramos a la arteria cerebral posterior y aquí va a estar la arteria comunicante posterior. Si ustedes se dan cuenta, se terminan uniendo, o el que termina cerrando, mejor dicho, este polígono o este círculo es el tronco basilar, ¿ok? Que es la unión básicamente de las dos arterias vertebrales. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos que la porción anterior del polígono de Willis se forma gracias a la carótida interna con la comunicante y la cerebral anterior. La porción posterior se une gracias a las ramas de la misma carótida con la comunicante y la cerebral posterior. Y el círculo se termina cerrando con el tronco basilar.
Tenemos algunas arterias para áreas específicas. Por ejemplo, la arteria cerebral media, que es una rama directa de la carótida interna, va a ayudar a la irrigación del cuerpo estriado y de la cápsula, ¿ok? De la cápsula misma, que la vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos estos núcleos encefálicos. La comunicante y la cerebral posterior, que a pesar de que ayudan a formar el polígono de Willis, también le dan ciertas ramas al tálamo y permiten su irrigación. La arteria cerebral posterior y la cerebelosa posterior, que no hay que confundir, o sea, es cerebral posterior, que es el que viene acá, y la cerebelosa posterior, que viene más en esta región, ayuda a irrigar al mesencéfalo. Luego la arteria basilar junto con las ramas cerebelosas van a ayudar a irrigar al puente, tal y como veíamos anteriormente cuando estábamos observando las ramas del tronco basilar. Mientras que las ramas de la arteria vertebral, espinales y del tronco basilar van a dar ramas a todo lo que es el bulbo raquídeo. En este caso, las arterias tienen que tener nervios, y en este caso se acompañan de un ganglio simpático cervical, es decir, un ganglio que proviene de esta región específica de la médula espinal y que por lo tanto se activa bajo ciertas circunstancias, como por ejemplo se acompaña de quimioreceptores, ya que detecta la concentración de dióxido de carbono o de ácido láctico o de cualquier otra situación que necesite una irrigación más profusa, ¿ok? Ahora, hablando de las venas del encéfalo, vamos a darnos cuenta que se pueden dividir en tres grupos, por así decirlo. Las cerebrales externas, las cerebrales internas y las encefálicas específicas, ¿ok? Las cerebrales externas sobre todo van a dividirse en tres grupos. Las superiores, las medias superficiales y la media profunda. Las superiores van a drenar en el seno sagital superior. Se dan cuenta, son todas estas que vemos, o sea, son todas estas ramitas. Van a drenar en este seno sagital superior, que a su vez, pues bueno, termina drenando pues por otros senos, y pues ya sabemos que la circulación final va a llegar hasta las cavas, ¿no? Las ramas medias superficiales van a terminar en la región del seno cavernoso. Se dan cuenta, ya están un poquito más profundas. Y las regiones de las venas medias profundas van a terminar en la región del seno recto, ¿ok? Las cerebrales internas, o sea, estas serán las externas. Las cerebrales internas van a estar acompañadas y van a drenar sobre todo en la cerebral magna, que la cerebral magna es esta vena de Galeno. Estas van a ser de dos tipos, la tálamo estriada y la coroidea, ¿ok? Entonces se juntan porque recogen todo lo del cerebro por la región interna y toda la región coroidea, o esta tela coroidea, ¿no? Este plexo coroideo, que va a terminar drenando en la arteria cerebral magna. Van a haber otras arterias encefálicas que son un poquito más específicas. Por ejemplo, las venas del mesencéfalo drenan directamente a la vena cerebral magna o de Galeno. Las venas del puente van a drenar con senos venosos vecinos, es decir, en toda esta región del puente pues van a estar drenando, por ejemplo, algunas hacia el seno sigmoideo, otras hasta otros senos distintos que están en la región, sobre todo por esta porción por este acompañamiento más sencillo. En el caso del bulbo, también el bulbo raquídeo es importante porque permite su drenaje hacia senos vecinos también. Mientras que el cerebelo, que es esta región que se ve aquí, de hecho se dan cuenta, va a terminar drenando en la misma vena cerebral magna y también en senos venosos vecinos. Hay muchos capilares encefálicos en toda esta región que ayudan al intercambio de nutrientes sobre todo. Ahora, ¿cómo es la circulación cerebral? Esto es lo que les estaba explicando anteriormente. Que por ejemplo, la arteria cerebral anterior nos está dando cuenta de que está irrigando toda la porción anterior, ¿no? La arteria cerebral media, toda la región media del encéfalo. Y la cerebral posterior, pues la región posterior del encéfalo. Una disculpa. La misma región posterior del encéfalo, ¿no? O sea, este es un esquema muy, muy importante y que sí sería bueno que lo tengamos presente. La arteria cerebral anterior, que viene siendo rama directa de la carótida interna, la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior irrigan distintas regiones, mientras que el tronco basilar se va a encargar más de esta porción posterior e inferior.
¿A qué ayuda la circulación cerebral? Hay que recordar que el que consume más glucosa de todo el cuerpo es el encéfalo. ¿Ok? Entonces, esta circulación constante ayuda a que haya un aporte adecuado de glucosa y de nutrientes. Además, va a permitir que el dióxido de carbono y el ácido láctico no se acumule por estos quimiorreceptores. Como les digo, la circulación proviene directamente de las carotidas internas y de las arterias vertebrales. Y el principal factor de flujo que existe dentro del encéfalo va a ser la presión sanguínea. Es decir, para que yo tenga un buen flujo sanguíneo dentro de mi cerebro, la presión sanguínea que yo le esté ejerciendo debe de ser adecuada para que ésta no sea ni muy baja, para que no cruce, ni muy alta para que cruce demasiado, sino que debe de mantenerse siempre en un aspecto importante. ¿Y cómo se regula? Se regula gracias en gran parte a la resistencia vascular periférica, que la resistencia vascular periférica depende en muchas ocasiones de quimioreceptores, sobre todo en la detección del hidrógeno y del dióxido de carbono. Además, algo súper interesante que te debía mencionar es que entre más actividad neuronal haya, más irrigación hay. Y eso no quiere decir que en algunas regiones que, por ejemplo, de por sí tengan menos neuronas, la irrigación va a ser menor. Sino que me refiero a que básicamente, dependiendo del momento en el que estemos, va a ser la irrigación que va a recibir el encéfalo. Por ejemplo, si estamos en la corteza motora y estamos realizando ejercicio, obviamente la irrigación mayor va a ir hacia esa corteza motora y bueno, todo lo que son los músculos y todo lo demás, ¿no? Pero grosso modo, en el momento donde haya más necesidad de utilizar sinapsis y actividad neuronal, es el punto donde más irrigación sanguínea va a haber. Por eso es importante también, por ejemplo, cuando tenemos un examen, esta áreas del pensamiento, áreas cognitivas, etcétera, van a estar mucho más irrigadas en ese momento porque son las que estamos utilizando de muchísima más manera. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a hablar sobre las arterias de la médula espinal. Las arterias de la médula espinal tienen básicamente tres ramas principales: las espinales posteriores, las espinales anteriores y las espinales segmentarias. Ahorita vamos a empezar hablando primero que nada de las arterias de la médula espinal, ok, en general. Hay que saber que son arterias de fuera, por así decirlo, es decir, son arterias que vienen directamente desde otra rama del encéfalo o de otra rama del cuerpo. Penetran gracias a los forámenes intervertebrales, que es con la misma salida de los nervios, ¿no? De estas raíces nerviosas. Por ahí penetran las arterias para la irrigación. Y obviamente van a dar lugar o van a irrigar todo lo que son las ramas grises y las ramas blancas, ¿no? Pues para que toda la médula tenga irrigación y por lo tanto el paso constante de la información sea el adecuado. Vamos a empezar con las arterias espinales posteriores, que si se dan cuenta vienen en esta pequeña región de acá. Estas serían las ramas posteriores sensitivas y estas las ramas anteriores motoras. Estas ramas posteriores sobre todo provienen directamente de las arterias vertebrales y por lo tanto van a estar irrigando las raíces nerviosas posteriores, es decir, toda esta región posterior a cada lado de la fisura media posterior. ¿Qué irrigan? Hay una teoría que es la teoría tricolumnar, que divide la porción de la columna en tres zonas: una anterior, una media y una posterior. En este caso, las arterias espinales posteriores irrigan la porción posterior de la médula espinal, ¿ok? Esta porción posterior. Ahora, la espinal anterior, que es esta que viene aquí, si se dan cuenta, igual es una rama de las arterias vertebrales, pero en vez de cruzar a cada lado de la fisura media, pasa en la fisura media. Si se dan cuenta, pasa justo por la mitad, es decir, ya no van a haber dos, sino que va a haber una espinal anterior en esta porción de acá, y esta va a dar más ramas. Esta, como les digo, va a estar pasando por la fisura media anterior. Y por lo tanto, como este irrigaba un tercio de la porción posterior, esta va a estar irrigando los dos tercios, el tercio anterior y el tercio medio. Entonces, la que tiene mayor irrigación en este punto es la espinal anterior, irrigando 2/3 de la médula espinal. Pero la espinal posterior, o las espinales posteriores, mejor dicho, ayudan a completar ese último tercio, por lo que realmente son muy importantes pues, para mantener la homeostasis de toda esta región.
Son segmentos muy susceptibles, sobre todo en regiones que son muy cortitas y muy delgadas, en donde cualquier taponamiento puede causar una alteración muy grave dentro de la misma columna. Ahora vamos a hablar sobre las espinales segmentarias, que básicamente estas arterias espinales segmentarias van a ser arterias que vienen de fuera, es decir, vienen no de ramos dorsales, ramos cervicales, etcétera, y no vienen tanto de las arterias directas, por así decirlo, del sistema nervioso central, que serían las vertebrales o carótidas internas, ¿no? En este caso son arterias de fuera, por así decirlo. De hecho, aquí se observa cómo es una arteria segmentaria y va a dar ramas que van a permitir la unión tanto de la espinal anterior como de las espinales posteriores. De hecho, estas arterias segmentarias, imagínensela como un puente, ¿no? Estos puentes, por ejemplo, la comunicante anterior, que van a permitir que exista esta comunicación entre las dos porciones, tanto la anterior como la posterior. Se van a identificar sobre todo tres arterias principales. La radicular anterior, que si se dan cuenta pasa en este punto de acá. Aquí está, arteria radicular anterior, que sobre todo permite la unión de las segmentarias junto con la espinal anterior. Y la arteria radicular posterior, que se dan cuenta pasa en esta porción en donde permite la unión de las arterias espinales posteriores con la segmentaria. Hay una arteria muy especial, que es la más grande que puede penetrar dentro de esta región, y es una rama directa de la aorta, que es la arteria de Adam-Kiewicz, ¿ok? O Kiewicz. Esta rama de la arteria de Adam-Kiewicz, pues va, que se dan cuenta, viene directamente de la aorta y permite la irrigación de los 2/3 inferiores de básicamente toda la médula. Entonces, las ramas directas desde esta misma, que es una arteria muy grande, va a permitir toda esta irrigación, ¿ok? De los 2/3 inferiores de toda la médula. Y finalmente, las venas de la médula. Algunas van a llegar directamente a las venas del cerebro, a los senos venosos, y van a poder ir terminar en los plexos venosos vertebrales, que como recordarán, pues básicamente una arteria siempre va acompañada de su vena, y por lo tanto el drenaje debe de ser adecuado. Esto sería todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por la atención prestada. Si les gustó, no olviden dejar un like y dejar un comentario si así lo desean. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en la siguiente. Bye.